Imagina que cada paso que das, cada vez que te levantas de la cama o te sientas en una silla, tus huesos, esos pilares silenciosos que sostienen todo tu cuerpo, están perdiendo fuerza, poco a poco, sin que lo notes, hasta que un día algo tan simple como abrir una puerta o levantar una bolsa del supermercado podría ser el momento en que todo cambie para siempre. No estamos hablando de una enfermedad rara ni de un accidente grave, sino de un hábito cotidiano, tan común que probablemente lo hiciste hoy, y que sin saberlo, está erosionando tu estructura ósea desde dentro. Tus huesos no se rompen de un día para otro, se debilitan en silencio, como una pared que se humedece lentamente, hasta que un día colapsa. Puede que ya lo estés sintiendo, ese dolor leve en la espalda baja, esa sensación de rigidez en las mañanas, o ese crujido extraño al agacharte. No es solo la edad, no es solo cansancio, es una señal, un mensaje que tu cuerpo intenta enviarte, pero que la mayoría ignora, hasta que ya es demasiado tarde. Piensa en esto, nuestros huesos son tejidos vivos, constantemente en proceso de regeneración. Sin embargo, cuando los sometes a este hábito que estoy a punto de revelarte, su capacidad de reconstruirse se frena, y en su lugar comienzan a volverse porosos, frágiles, como vidrio delgado a punto de romper. No importa si tienes 30, 50 o 70 años, el daño es acumulativo, y mientras más tiempo pase, más irreversible se vuelve. Los médicos lo saben, los estudios lo confirman, y sin embargo, pocas personas hablan de ello porque sus efectos no se sienten de inmediato. Lo peor es que este hábito no solo afecta a tus huesos, compromete tus articulaciones, tu postura, e incluso tu equilibrio, aumentando tu riesgo de caídas y lesiones graves. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas mayores que conoces comienzan a encorvarse, a caminar más despacio, o a sufrir fracturas por accidentes mínimos? No es casualidad. Muchas veces, la raíz del problema empezó décadas antes, con algo tan simple que jamás imaginarías que pudiera tener consecuencias tan devastadoras. Y aquí está lo más inquietante, aunque hoy mismo dejaras de hacerlo, el daño ya acumulado seguiría presente, y solo con medidas específicas podrías detener o revertir parte de ese proceso. Este no es un video para asustarte sin sentido, es para que abras los ojos a una verdad que ha pasado desapercibida durante años, porque si no actúas ahora, un día podrías descubrir que tu propia estructura se ha convertido en tu mayor debilidad. Y no es solo cuestión de tomar calcio o hacer ejercicio, esto va mucho más allá. El hábito del que hablo no solo priva a tus huesos de los nutrientes que necesitan, sino que también activa procesos internos que aceleran su desgaste. Es como si cada día estuvieras retirando ladrillos de la base de un edificio, esperando que siga en pie para siempre. Pero nada dura para siempre cuando el daño se repite sin descanso. Quizá ahora te estés preguntando, ¿qué puedo estar haciendo yo que sea tan dañino? Y ahí está el peligro, porque precisamente, es algo tan normal, tan integrado en nuestra rutina, que casi nadie lo cuestiona. Sin embargo, cuando los especialistas en salud ósea lo ven, saben que es una bomba de tiempo silenciosa, no es una exageración. Imagina que tus huesos son como un cristal templado, fuerte, resistente, pero si lo golpeas una y otra vez en el mismo punto, aunque no se rompa al instante, llegará un momento en que ceda sin previo aviso. Eso es lo que pasa dentro de ti. Y lo más irónico de todo, es que muchas veces creemos que este hábito nos ayuda o nos relaja, cuando en realidad es todo lo contrario. Mientras más lo practicas, más vas minando tu resistencia física y comprometiendo tu independencia futura. Hay personas que lo han descubierto de la peor forma posible, con una fractura que cambió para siempre su manera de vivir, porque cuando un hueso importante, como la cadera o la columna, se daña, ya no hay vuelta atrás total. Sí existen tratamientos, cirugías, rehabilitación, pero nada sustituye la fuerza natural y original de tus huesos. Por eso en los próximos minutos, voy a explicarte cuál es este hábito, por qué está destruyendo lentamente tu estructura ósea, y lo más importante, qué pasos concretos puedes empezar a dar hoy mismo para detener el deterioro antes de que sea irreversible. Porque créeme, cada día que pasa sin que lo sepas, tus huesos están perdiendo más de lo que imaginas, y si esperas demasiado, un día podrías mirar atrás y preguntarte, ¿por qué no hice nada cuando todavía estaba a tiempo? Antes de revelarte exactamente cuál es ese hábito que está debilitando tus huesos cada día, quiero que entiendas algo fundamental: la pérdida de densidad ósea. No es un evento repentino, sino un proceso silencioso que puede estar ocurriendo dentro de ti desde hace años. Los estudios demuestran que una persona puede perder hasta un 20% de su masa ósea
antes de presentar el primer síntoma evidente. Lo que significa que, para cuando sientas dolor o fragilidad, el daño ya está muy avanzado. Y este hábito del que hablo, al repetirse todos los días, actúa como un enemigo invisible que acelera ese proceso de manera constante. Tal vez pienses que tus huesos son duros, sólidos y prácticamente indestructibles, pero en realidad están formados por una red de minerales y fibras que, si no reciben lo que necesitan, comienzan a volverse más porosos y menos resistentes. Imagina un pan recién horneado, compacto y firme. Ahora imagínalo después de días al sol, seco, quebradizo y frágil. Así se vuelven los huesos con el tiempo, cuando este hábito se convierte en parte de tu vida. Lo más preocupante es que el cuerpo, al verse privado de ciertos nutrientes o expuesto a determinadas sustancias debido a este hábito, comienza a robar calcio y otros minerales de los huesos para compensar, debilitándolos aún más. Es un robo silencioso que ocurre mientras duermes, trabajas o incluso mientras crees que estás cuidando tu salud. Muchas personas creen que la osteoporosis es algo que solo les pasa a los ancianos, pero la verdad es que sus raíces se plantan mucho antes, a veces en la juventud o en la mediana edad. Y este hábito es una de las causas más comunes. He visto casos de personas aparentemente sanas, activas, sin sobrepeso y sin historial familiar, que de repente sufrieron una fractura por algo tan simple como tropezar en la acera o resbalar en la ducha. Y cuando los médicos investigaron, encontraron que sus huesos tenían la densidad de alguien 20 o 30 años mayor. Todo por mantener un patrón de conducta que parecía inofensivo. No importa si comes bien o si haces ejercicio, si mantienes este hábito, los efectos positivos de todo lo demás que haces por tu salud se reducen drásticamente. Lo más alarmante es que este daño no solo es físico, también afecta tu calidad de vida. Cuando los huesos se debilitan, tu cuerpo entra en un círculo vicioso, te vuelves más sedentario porque sientes molestias o temor a lesionarte. Y ese sedentarismo empeora la debilidad ósea. Además, las fracturas en edades avanzadas pueden ser una sentencia de dependencia, obligándote a usar bastón, muletas o incluso silla de ruedas. ¿Te imaginas perder la capacidad de caminar por ti mismo solo por algo que podrías haber evitado? Y no hablo de un escenario exagerado. Las estadísticas muestran que una gran parte de las personas que sufren fracturas de cadera nunca recuperan su movilidad completa. Lo que más me preocupa es que, si bien este hábito es común, casi nadie lo relaciona con el desgaste de los huesos. Es como si tuvieras una fuga de agua en tu casa. No ves el daño porque está dentro de las paredes, pero un día el techo se derrumba. Así es con tu esqueleto. Por fuera todo parece estar bien, pero por dentro la estructura ya está cediendo. En un momento voy a decirte qué es lo que estás haciendo sin darte cuenta y que está provocando todo esto. Pero antes quiero que pienses en tu rutina diaria. Piensa en la primera hora después de despertarte, en lo que haces al trabajar, en cómo te alimentas, en cómo te hidratas y en los hábitos que repites casi por inercia. Dentro de esa rutina, hay algo que está minando tus defensas internas, algo que probablemente aprendiste a hacer hace años, y que hoy repites sin cuestionarlo. Y cuando te lo digan no solo lo vas a reconocer, sino que te vas a preguntar cómo no lo habías visto antes. Porque este hábito no solo debilita a los huesos, también influye en tu metabolismo, en tus músculos y en la forma en que tu cuerpo procesa ciertos minerales esenciales. Y mientras más tiempo lo practiques, más irreversible el daño. Si crees que un suplemento de calcio o vitamina D va a compensarlo, te equivocas. Estos nutrientes son esenciales, sí, pero si mantienes este patrón dañino, tu cuerpo no podrá utilizarlos correctamente, y los seguirás perdiendo. El resultado es que tus huesos se irán adelgazando, tu postura se irá encorvando, y tu riesgo de fracturas aumentará exponencialmente. No quiero que llegues a ese punto. Por eso quédate hasta el final, porque no solo te diré qué es lo que está provocando este problema, sino también cómo puedes dejar de hacerlo y reemplazarlo por un hábito que fortalezca tu esqueleto diario. Te aseguro que cuando escuches de qué se trata, no volverás a verlo con los mismos ojos, y lo pensarás 2 veces antes de hacerlo de nuevo. Ahora, antes de revelarte de lleno cuál es ese hábito que está debilitando tus huesos cada día, quiero que visualices algo inquietante. Imagina que tienes una estructura metálica que sostiene un edificio. Cada día, sin que lo notes, alguien raspa apenas una capa microscópica de ese metal. Al principio no pasa nada visible, pero con los meses, con los años, el metal se adelgaza, se debilita, y un día, con una simple ráfaga de viento, la estructura cede. Así funcionan tus huesos bajo la influencia de este hábito. Por fuera,
Puedes verte fuerte, puedes sentirte en forma, incluso creer que tienes la salud de alguien mucho más joven. Pero por dentro, cada repetición de este patrón está robándote solidez. Y lo más engañoso es que, a corto plazo no duele. No hay señales evidentes, no hay una alarma que suene para avisarte, solo pequeños cambios que pasas por alto. Cansancio más frecuente, una sensación de debilidad en las piernas al subir escaleras, o un dolor difuso en la espalda baja que atribuyes a mala postura, o un mal movimiento. Lo cierto es que este hábito actúa en silencio sobre la médula de tus huesos, sobre su densidad mineral, sobre la forma en que tus células óseas se renuevan. Y cuando el equilibrio entre las células que construyen hueso y las que lo destruyen se rompe a favor de la destrucción, el colapso es inevitable. Lo que quizá no sabes es que esta pérdida de densidad no es lineal. En ciertos periodos de la vida, y bajo determinadas condiciones como las que provoca este hábito, el deterioro se acelera drásticamente. Puedes perder en un año lo que normalmente perderías en 5. Y ese desgaste acelerado no solo significa huesos más frágiles, sino también articulaciones más vulnerables, tendones más propensos a lesiones, y una recuperación mucho más lenta después de cualquier golpe o caída. Me preocupa especialmente que este hábito se normalice en la cultura moderna. Lo practicamos en casa, en el trabajo e incluso en actividades de ocio, convencidos de que no tiene consecuencias graves. Pero la realidad es que con cada día que lo repites, estás reduciendo tu capacidad de mantenerte de pie, de moverte libremente, de vivir sin miedo a una fractura. Y no hablo de fracturas dramáticas como las que ves en accidentes de tráfico. Hablo de fracturas por estrés, esas que ocurren solo por caminar rápido, por cargar una bolsa de supermercado o en casos extremos, por estornudar con fuerza. Sí, así de frágil puede volverse un hueso cuando este hábito ha hecho su trabajo por años. Lo más aterrador es que cuando por fin te das cuenta, no hay marcha atrás total. Puedes frenar el daño, pero no revertirlo al 100%. Y aquí viene otra verdad incómoda. No basta con comer más lácteos o tomar suplementos. Si no eliminas este hábito, todo eso será como intentar llenar un cubo con agujeros. El calcio entrará, sí, pero se escapará sin que el hueso lo retenga. Además, este patrón de conducta no solo afecta la estructura de tus huesos, también altera la circulación, disminuye la oxigenación de los tejidos, y puede afectar la producción de hormonas relacionadas con el metabolismo óseo, como la paratormona y la calcitonina. ¿Te das cuenta? No es solo un problema de fragilidad física, es un problema sistémico. Y lo más grave, muchas veces lo transmitimos sin querer a nuestros hijos o nietos, porque lo ven como algo normal y lo copian, sin saber que les estamos heredando un riesgo silencioso. Tal vez pienses que exagero, que tu cuerpo es fuerte y resistente, que nunca te ha pasado nada grave, pero el riesgo no se mide en lo que ya ocurrió, sino en lo que puede ocurrir si sigues acumulando microdaños día tras día. Y cuando llegue ese día será demasiado tarde para lamentar. Por eso quiero que cuando finalmente te diga cuál es este hábito, lo tomes en serio, porque no se trata de un consejo más de salud, sino de una advertencia que puede marcar la diferencia entre caminar con libertad o depender de un bastón. Lo que voy a revelarte no solo va a cambiar tu forma de ver ese gesto cotidiano, sino que probablemente te haga pensar en todas las veces que lo has repetido sin cuestión. Y cuando lo sepas, entenderás por qué tantas personas sufren osteoporosis prematura, por qué las fracturas de cadera son tan comunes y por qué este problema no distingue entre hombres y mujeres, jóvenes o mayores. Lo mejor de todo es que aunque el daño acumulado no pueda borrarse, sí puedes detener el proceso y fortalecer lo que queda. Pero eso solo empieza cuando decides dejar de hacer. Quédate, porque en el siguiente tramo voy a abrirte los ojos de una forma que quizá te incomode, pero que sin duda podría salvarte de un futuro muy limitado. Y ahora sí, llegamos al momento en que debo decírtelo sin rodeos. El hábito que está debilitando tus huesos cada vez que lo repites es permanecer demasiado tiempo sentado, inmóvil, dejando que tu cuerpo olvide que fue diseñado para moverse. Sí, sé que suena simple, incluso inofensivo, pero te aseguro que no lo es. La inactividad prolongada provoca una cadena de reacciones silenciosas, que van mucho más allá de sentirte adormecido o con los músculos tensos. Cuando permaneces horas sin moverte, la presión mecánica que estimula a tus huesos a regenerarse desaparece. Sin esa estimulación, las células que deberían estar construyendo hueso nuevo entran en reposo, y las que lo degradan siguen trabajando sin oposición. Es como si dejaras una casa abandonada. Poco a poco, las paredes se agrietan, el techo se debilita,
y al final se derrumba. Y no hace falta que pasen décadas para que notes el cambio. Estudios han demostrado que incluso en pocas semanas de inactividad, la densidad ósea empieza a caer. Lo alarmante es que no solo hablamos de huesos frágiles, sino también de músculos más débiles, ligamentos menos elásticos y una coordinación motora más torpe, lo que multiplica el riesgo de caídas y lesión. Imagínate en un futuro cercano, queriendo levantarte rápidamente de una silla, para atender una llamada o abrir la puerta, y que tus rodillas simplemente no respondan con la misma fuerza. O peor aún, que un mal paso signifique una fractura que te obligue a meses de rehabilitación. Lo que más me preocupa es que este hábito se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria. Trabajo frente al ordenador, horas viendo televisión, trayectos largos en coche, y lo justificamos diciendo que así es la vida moderna. Pero la vida moderna no debería costarte tu movilidad. Por eso, si quieres evitar que tus huesos se sigan debilitando, la solución no es complicada, pero sí requiere compromiso. Interrumpe esos periodos largos de inactividad, levántate al menos cada 30 minutos, camina, estira, carga un poco de peso con tu propio cuerpo. Cada vez que lo hagas, estarás enviando una señal poderosa a tus huesos para que se mantengan fuertes. Y no se trata de convertirte en atleta ni de pasar horas en un gimnasio. Basta con pequeños recordatorios de que tu cuerpo está vivo y necesita movimiento. Si además lo combinas con una alimentación rica en calcio, vitamina D y proteínas de calidad, junto con una buena exposición a la luz solar, estarás dándole a tu esqueleto lo que necesita para resistir el paso del tiempo. Porque la verdadera prevención no empieza cuando ya tienes un diagnóstico de osteoporosis, sino mucho antes, en cada decisión que tomas a lo largo del día. Lo importante aquí es que entiendas que el poder está en tus manos, o mejor dicho, en tus piernas, en tu espalda, en cada hueso de tu cuerpo. Hoy puedes decidir no seguir siendo víctima de este hábito silencioso. Hoy puedes ponerte de pie, moverte y cambiar el destino de tu salud ósea. No esperes a que una caída te obligue a tomar conciencia. Actúa ahora y mantente fuerte para los años que vienen. Tus huesos son tu soporte, tu armadura interna, y no merecen que los abandones a su suerte. Levántate, muévete, y recuérdales que aún estás aquí para protegerlo.